Amén. Esto tiene que estar grabado en tu vida. Jesucristo es el solucionador de tu pasado, tu presente y tu futuro. Amén. Esto se tiene que enraizar. Tienes que tenerlo muy claro que solo Él puede solucionar todos los problemas de la humanidad. Amén. Así que nuestro título, una vida constantemente en el Espíritu Santo. Una vida continua en el Espíritu Santo. Y para esto vamos a la introducción. Como obreros llamados para el campo, tenemos que confirmar dónde está mi mayor interés. Puesto que Dios llamó a todos obreros, ¿no? Y es lo que Dios necesita. Dios necesita gente en el campo, ¿no? No necesita gente en el escritorio. Como muchas veces digo, no necesita superintendentes o gerentes. Dios necesita obreros. Amén. Así que, para confirmar dónde está mi mayor interés, ¿no? ¿Y cuál es el enfoque del incrédulo? O aquel que ignora la Escritura. Su deseo siempre va a ser comer, trabajar y dormir. Suena duro, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y esto hay que decirlo, ¿no? Puesto de que muchas veces nosotros hemos venido también de ese entorno. Nuestro deseo siempre ha sido el poder trabajar para poder crecer y trabajar para poder prosperar, ¿no? Son mensajes que nos han dado nuestros padres, buscando siempre encaminándonos por lo físico o por lo material. ¿Cuál es el enfoque del religioso? Sus obras personales, ¿no? Esa es una religiosidad pensando de que quizás regalando algo, ofreciendo algo o haciendo algo ya está bien con Dios, ¿no? Es como, por decirte así, y usted puede atender una Semana Santa, que no es Semana Santa, sino ahora son minutos santos nada más, ¿no? Ya antes pues había un jueves, viernes, sábado y hasta domingo, pero hoy día ya prácticamente ha desaparecido todo esto. El enfoque del discípulo. ¿Cuál es el enfoque del discípulo? Es solo el deseo de Dios. Nosotros tenemos que estar centrados solo en la palabra, solo en el Evangelio. Debemos comprender y responder estas siguientes preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Y he recibido esta llenura? Todas estas preguntas tienen que confirmarse en este tiempo. Realmente, a veces oramos mucho, ¿no? Pero nos olvidamos de algo muy importante. Jesús se fue, ¿y a quién dejó? Al Espíritu Santo. Hablamos de Dios, Señor, gracias, Jesús, gracias, pero ¿quién es el que guarda? ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que muchas veces hace que tú puedas discernir o quién muchas veces redarguye tu interior? Es el Espíritu Santo. Nosotros ya no tenemos conciencia, por favor, ¿ok? El incrédulo tiene conciencia, ¿no? Le remuerde la conciencia, le muerde, wow, le remuerde, ¿no? Nosotros ya no tenemos un ángel de la guarda tampoco. Nosotros tenemos al mismo Espíritu Santo, que es el mismo Dios. ¿Amén? Amén. Siendo seres espirituales, somos hechura de las manos de Dios. Imagen y semejanza. Cada día esto se tiene que confirmar. Usted es hechura de las manos del Señor. Usted ya no viene por el choque de dos átomos, usted no viene, puesto que la nueva era te hace muchas veces reflexionar, ¿quién soy yo verdaderamente? La nueva era te dice que tú vienes de un lugar del universo, de un poder sobrenatural que te ha creado. La Escritura dice que Dios tomó polvo de la tierra
y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso que hablamos textualmente, Génesis 1, 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. O sea, Dios te bendijo ¿desde cuándo? Desde un principio. ¿Eres bendición para muchos o no? Dile a tu hermano, somos bendición, vamos. Somos bendición. Claro que sí. Somos bendición para muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios te bendijo. ¿Pero qué más te dijo? Fructificad, ¿no? Fructificad. ¿Qué significa esto? Dar frutos. Dar frutos. Nosotros no somos seres estériles. En otras palabras, no somos seres secos. Somos seres llamados a dar frutos. Amén. Amén. Pero también, ¿qué te dijo? Multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar. Todo esto fueron privilegios dados por Dios Padre a su creación, ¿no? Señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, no debemos ser engañados, primer punto, por mí mismo. Es el peor rival que puede haber. Satanás está derrotado. El mundo está derrotado. Recuerda Juan 16:33. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Y Satanás está bajo de la planta de tus pies o no? Por supuesto que sí, pero hay un rival que muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos. Y somos nosotros. Nuestra incredulidad, nuestra desobediencia, ¿no? Todo esto hace de que haya una lucha personal. Punto número 1. Solo los salvos están liberados del pecado. Solo los salvos están liberados del pecado. ¿Quién es un salvo? Aquel que se arrepiente, aquel que dice, basta ya, no más con el pasado, basta ya, no más con las tinieblas, basta ya, no más con lo oscuro. Quiero hacer lo correcto, quiero tomarme de la mano de Dios. Y eso usted lo escucha muchas veces diariamente, como mucha gente pretende y ha pretendido cambiar en la vida, ¿no? Y hemos experimentado nosotros, por supuesto, que siempre hemos optado de una u otra forma querer cambiar, ¿cierto? Pero muchas veces esto no ha ocurrido porque nosotros mismos no nos podemos sanar, nosotros mismos no nos podemos perdonar. Apocalipsis 1:5, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos perdonó y nos liberó de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldiciones. ¿Se da cuenta? Solo Él puede hacerlo. No es el cura de la esquina, ni en el Vaticano, así agarres tu avión y te vayas al Vaticano, vayas donde el Papa. Él no puede perdonar de los pecados. Hay un solo nombre que ha sido dado para el hombre, solo Cristo. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda condenación, libres de todo pecado. Soy libre completamente. 1 Corintios 3:5, la Escritura dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se da cuenta? Él salvará a su pueblo
de sus pecados. Pero también dice la Escritura en Miqueas, ¿no? Dice que Él echará nuestros pecados al fondo del mar. ¿Y qué más? Y nunca más me acordaré. ¿Se da cuenta? Y eso tiene que quedar muy plasmado en tu vida cuando perdonas a alguien. Nunca más te vas a acordar, ¿no? Por eso es que eso se tiene que enraizar en tu vida. Cuando tú perdonas, perdonas para siempre. ¿Amén o no? Amén, perdonas para siempre. Y 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Muchas veces te preguntas, pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo hace que haya división en tu casa. El diablo hace que muchas veces sigas haciendo lo incorrecto, ¿no? Sigamos nosotros viviendo en la corrupción o viviendo ignorando las Escrituras. Eso es lo que hace el diablo, engañándonos muchas veces, ¿no? Para poder no acercarnos a Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Totalmente limpios, totalmente purificados, ¿no? No hay ninguna condenación. En otras palabras, Satanás no puede ponerte el dedo aquí, escúcheme bien, tú eres pecador. Porque muchas veces hay muchos, ¿no?, que no pueden leer la Biblia porque no se creen dignos. Desde el momento que tú te arrepentiste, desde el momento que tuviste el paso de poder creer en Jesucristo, tú has sido redimido, hermano mío. Has sido redimido gratuitamente. Porque nosotros estábamos en Romanos 8:23, puesto que hoy día estamos en Romanos 8:24, ¿o no? Hoy día estamos en Juan 3:3. Claro que sí. Hoy día estamos libres, estamos en Juan 8:32, Juan 8:36. ¿No? Si el Hijo libertare, seréis completamente libres, ¿no? No hay condenación. ¿De acuerdo? Hemos regresado nuevamente a encaminarnos a esa santidad. Punto 2. ¿Cuál es el pecado de los creyentes? Así como usted escucha. ¿Cuál es el pecado de los creyentes? Es cierto que como creyentes también vamos a pecar. Por eso que necesariamente todos los días, tal cual este cuerpo se alimenta, tal cual también tiene que ponerse a cuentas con Dios. Cada día tiene que alimentarse ese espíritu. Es necesario saber de que como creyentes también cometemos errores. Punto número 1, la incredulidad. El mayor pecado de un creyente. Dejar que Satanás entre a su mente, ¿no? Simplemente el pensar que hoy día tenga que venir a la iglesia o no, sí o no. Desde ya estoy metiendo en mi cabeza una duda. ¿Voy o no voy? ¿Qué aprovecha Satanás? Aprovecha de ponerme la duda. Cuando esta es una orden de parte de Dios o no. Es una orden de parte de Dios. Y yo soy creyente, soy un hijo de Dios, simplemente tengo que escuchar la voz de mi Padre. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, ¿no?, o a llamarle la atención. ¿Esto por qué? Porque Jesús estaba hablando con sus discípulos, manifestándole que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a hombres y estos hombres lo iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. En eso entonces, pues, Pedro, su mejor amigo, ¿no?, siente esta carga, ¿no?, y le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca.
¿no? Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque solamente piensas en las cosas del mundo y no en el espíritu, ¿no? Jesús estaba mirando un hecho espiritual, más Pedro racionaba simplemente de manera carnal. En Mateo 17, del 14 al 20, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué sucedió en este pasaje? Un muchacho en los cuales un espíritu malo había tomado su vida, lo llevaba al fuego o al agua hasta querer matarlo. Entonces este padre, ¿no?, trae a su hijo, a los discípulos, pero había una contienda, unas conversaciones ahí, y es el momento cuando entra Jesús. ¿Qué significa esta conversación? ¿Qué significa esta discusión? Es que he traído a mi hijo a que tus discípulos lo curen, y no han podido hacerlo. Es por eso que Jesús reacciona así. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo? ¿No? Vemos que el Padre escuchó esta sanidad, pero también había algo muy importante en este pasaje. El Padre reconoce también su incredulidad y le dice a Jesús: Señor, si pudieras hacer algo. ¿Cómo que si pudiera?, dice Jesús. Para el que cree, todo le es posible. Es ahí cuando el Padre reacciona y le dice: Señor, ayúdame en mi poca fe. En otras palabras, hazme un crédulo. Dejo de ser incrédulo. Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá azotes. Así es. Por eso que todos estamos llamados ¿a qué? A hacer su voluntad. Tenemos que prepararnos, no podemos quedarnos simplemente como ovejitas. En otras palabras, la idea no es simplemente venir a la iglesia. Hay mucho más. Como le digo muchas veces, hay mucho que hacer. No nos limitemos simplemente a congregar. No nos limitemos simplemente a que ya viene el domingo. No. Hay que salvar muchas vidas, ¿o no? ¿Jesús vino simplemente por usted? No. Vino por su familia. Vino por el mundo. Un mundo que está deseoso de escuchar una verdad. Por eso que como discípulos que conocemos la voluntad de Dios, pues tienes que prepararte. Por eso que Jesús tomó a los discípulos y los concentra 40 días. No solamente les predica, sino también les enseña. Y ese mandato está establecido en Mateo 28, 19 y 20. Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que os he dado a guardar, y entonces estaré con vosotros hasta el fin, ¿cierto? Así es. No solamente me dijo que hay que ser discípulos, sino también me dijo que les enseñase. Y esa es una labor de todos. ¿Qué más? Punto 2. ¿Qué más hay? ¿Cuál es el pecado de los creyentes? La pereza, la ansiedad. Mateo 26, 41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Pero si yo estoy fuerte en el espíritu, definitivamente el espíritu va a ganar. Pero si yo estoy más tirado para la carne, definitivamente, pues voy a ser derrotado. Y recuerde, usted ya no vive en la carne, usted no es un hombre
pagano, carnal. Usted es un hijo de Dios que camina en el Espíritu Santo. Usted es un ser espiritual. Y esto no simplemente es ahora. Dios ya lo hizo usted un ser espiritual para que en todo tiempo haga su voluntad. Por eso que no entremos en tentación. No le demos lugar a la carne. Pues la carne es engañosa. Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño. Así es, ¿no? Y el alma negligente padecerá hambre, ¿no? Así es. Lastimosamente, pues muchas veces esto de acá, que es la pereza y la ansiedad, ahí está en el creyente, ¿no? Se conforma con lo que tiene o se conforma simplemente con lo que ya está, ¿no? Pero además de eso también vive ansioso, ¿no? Y entra muchas veces la obsesión por las cosas. Punto 3. Pensamientos carnales. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros somos seres espirituales. 1 Juan 2:15-16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que tú sepas de que tú tienes que vivir una vida espiritual, porque ahí está todo concentrado, las respuestas adelantadas. Y cuando Jesús habla de Mateo 6:33, perdón, dice primeramente buscar el reino de Dios. Es lo primero que tienes que buscar. No tengo por qué afanarme por el dinero. No tengo por qué afanarme por el trabajo. Ah, pastor, porque usted tiene trabajo. Un día me dijeron así. Ah, claro, pues pastor, ¿cómo usted no va a venir afanado si sus hijos lo bendicen? Casualmente por eso. Por mi obediencia es que tengo una familia que me bendice. Así es. Por eso que si tú siembras tormentas, vas a cosechar tormentas. Si tú siembras escasez, eso es. Simplemente todo es bíblico, ¿no? Aquí no se trata de buena suerte, de mala suerte. Acá se trata que hay un Dios que ha puesto reglas en la vida. Y nosotros tenemos que testificar cada día, en los años que hemos vivido como carnales, ¿no? Simplemente saquemos una conclusión. Como carnal, ¿qué has ganado? O más bien, ¿qué has perdido? Hemos perdido mucho, ¿cierto? Hemos perdido el amor de los hijos, hemos perdido el amor del esposo, el amor de la esposa, hemos perdido amor propio, hemos perdido el perdón, hemos perdido misericordia. Esto se ha ido endureciendo cada día y a las finales termino enfermo. Es así como muchos venimos a la iglesia, destrozados, fracasados, totalmente con los bolsillos hacia afuera, totalmente quebrados, ¿no? Con muchas deudas. Eso es el mundo, porque el mundo te pinta pajaritos, como dice, ¿no? Ay, muy bonito todo, al principio todo va bonito, pero después, al final es todo lo que tú has hecho, la obra de tus manos, simplemente caen en saco roto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Punto 4. Celos, humanismo. Esto de acá, a ver, ¿cuál es el pecado de los no creyentes? De los creyentes, ¿no? Viene a ser primeramente la incredulidad, la pereza, los pensamientos carnales, los celos y el humanismo. Por eso que en una iglesia no puede haber celo,
¿no? Tú como iglesia tampoco puedes tener celos esto. Tenemos que dar paso a la continuación. Nosotros no somos dueños de nada aquí. Por eso que tenemos que tener muy claro que el humanismo tampoco tiene que estar en la iglesia. Para que usted me entienda un poquito, ¿qué significa este humanismo? Y voy a hacer algo muy claro, lo que yo hacía antes, ¿no? Por eso que también no puedo decirle, no, ¿qué hacía yo? Muchos se pueden acordar aquí, que son testigos que están caminando conmigo muchos años. En otro tiempo, cuando estábamos allá, se traía muchos personajes de la farándula que habían sido convertidos a Cristo. Ellos testificaban, ellos cantaban y la iglesia se llenaba, ¿no? O muchas veces se preparaba harta comida, ¿no? Para que la gente venga. Eso es humanismo. El hacer polladas en una iglesia, ese es humanismo. Un día me dijeron, pastor, ¿y cuántas actividades tuvo que hacer para hacer todo esto? En otras palabras, en castellano, ¿cuántas polladas tuviste que hacer para comprar esto? Yo creo que usted debe responder. No se hizo ninguna pollada, nada. No tuve necesidad. Porque cuando está Cristo, la obra continúa, ¿o no? Así es. Cristo te abre las puertas para con todo. No necesitamos hacer así. Lo que vemos aquí es que muchos hermanos, y lo voy a decir públicamente, lo voy a decir, muchos hermanos se pusieron de pie. Y le doy las gracias a Dios por sus vidas. A cada quien metió la mano a su bolsillo, a ofrendar, a diezmar, a no parar de diezmar, a poder sacar de su propio bolsillo ofrendas gratas. No hablo de ofrendas de 100 soles, sino ofrendas grandes para poder de una u otra forma solventar esto, ¿no? Y aún hay quienes están aquí, pueden ver que ahorita estamos continuando con el tercer piso, ¿no? Entonces, la obra de Dios nadie la puede detener. Por eso que es importante saber es que el humanismo no puede entrar en una iglesia. El yo no puede estar, está totalmente descartado. Aquí somos guiados por el Espíritu Santo. Efesios 4, del 25 al 30, el que robaba, el que hurta, no hurte más. Así es. Si tú fornicabas, ya no forniques. Si tú adulterabas, ya no adulteres. Si antes estafabas, ya no hagas eso. ¿Eso qué significa esto? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica en tu vida. ¿Quieres que te vaya bien? Camina en el Espíritu. Toma la palabra, enraízala, ponte en orden. Punto 3. La afirmación. Ser lleno del Espíritu Santo significa recibir contundentemente el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y esta santificación es todos los días. Apocalipsis 22, 12 o 22, 11. El que quiera ser santo, siga santificándose. El que quiera ser justo, siga justificándose. Todo es una constante diaria. No puede ser un día sí, un día no. O una vez a la semana. No, eso es religión. Nosotros tenemos que vivir una vida constante, en todo tiempo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Confiar plenamente en un Dios que todo lo ve, todo lo escucha y que está en todo lugar. Eso significa. En otras palabras, yo tengo que tener temor de Dios. Así es. Temor de Dios. ¿No? Me voy al mercado, ahí al frente, voy con 20 soles y la señora por AV me da vuelta de 50 y ya estoy pensando a dónde voy a arrancar. No. Tengo que devolver esto. La persona se va a asombrar. ¿Por qué se va a asombrar? Porque el común de la gente, ¿qué hace? Sale disparada, pues. Así es. Por eso que decía el pastor Ryu,
José era diferente. ¿Usted es diferente o no? Somos diferentes. Ese tiene que ser nuestro estándar de vida. Hay cosas en el mundo que todavía traemos del mundo aquí, que no deben entrar por nada. Las costumbres terrenales no pueden estar acá en la iglesia. Nosotros no vivimos por lo terrenal, nosotros vivimos por lo espiritual. Nosotros hemos muerto al mundo. Por eso es que cada día tienes que renovar tu espíritu. Cada día se tiene que ir renovando esto. ¿A través de qué? Solo a través de la palabra. Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también Señor de nuestras vidas. ¿Usted es un milagro hoy día o no? Usted es un milagro. Somos un milagro de Dios. Tenemos 24 horas. Tenemos la gracia de Él de que hoy día nos dé este día para alabarle, adorarle. Y esto se tiene que hacer porque la gracia de Él nos da la oportunidad de poder exaltarlo, glorificarlo y adorarle. Porque el Señor lo que busca es tu perfección. Lo que el Señor busca que tú vayas creciendo espiritualmente. Dios nos ha dado la oración. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. 1 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Leíamos la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 16 al 18. ¿No paguéis mal? ¿No paguéis mal? En otras palabras, no es ojo por ojo ni diente por diente. ¿Me entiende? No estamos ya en eso. No vivimos para eso. Usted ya no tiene por qué tener sed de revancha. Y puede decirle a tal persona, mira, ya ves, eso te pasó por malo. No. Todos en un tiempo estuvimos involucrados en ese saco. Todos pertenecíamos a Juan 8:44 y todos estábamos metidos ahí en Romanos 3:23. La gracia de Dios hace que hoy día todos hemos sido perdonados y todos somos iguales aquí. Amén. Amén. Pero hay algo muy importante, que estas armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Tienes un hijo adicto? ¿Tienes un hijo que está perdido? ¿Tienes todavía alguien que todavía no encuentra el camino? Pues aquí está la respuesta. Dile a tu hermano, solo oración. Solo oración. Así es, nada más. Solo oración. Aquí no hay ningún método más. Solo oración. Concluimos aquí. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese resultado? ¿Por qué Dios te dio a conocer a Jesucristo? Porque Jesucristo te perdona tus pecados. ¿Cuál fue el deseo de Jesucristo? De que hoy día tú tengas el Espíritu Santo. ¿Para qué, pastor? Para que te lleve, para que te conduzca, para que no metas la pata, para que no fracases en los negocios, para que no fracases en las decisiones que tengas que tomar. Nosotros ya no estamos llamados a tomar decisiones personales. Amén. Amén. Nosotros pertenecemos a Cristo y estamos bajo una autoridad. No podemos ser necios. Tenemos que esperar la respuesta de nuestro Señor. Él tiene la mejor y la mayor respuesta, ¿o no? Así es. ¿Hay problemas en la casa? Sí, pastor, hay problemas en la casa. No lo resuelvas tú. Deja que sea el Señor arreglando las cosas. ¿Él tiene la mayor respuesta o no? Así es. Pero ¿qué es lo que te va a decir el mundo? Si tú vas donde tu madrina, donde tu compadre. Oye, ya déjalo, pues, por favor. Hay tantos hombres en la calle, te va a decir. Eso es lo mismo que te va a decir. No. Nosotros tenemos que esperar la voz de Dios. ¿Dios es un Dios de oportunidades o no? Así es. Nosotros estamos llamados a perdonar. Todos fuimos perdonados de miles y miles y miles de pecados. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén.
Hechos 2, del 5 al 9, mirad cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. El poder mirar de manera espiritual. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? 15 naciones se quedaron atónitas, sorprendidas, maravilladas. ¿De qué? De que una cantidad de galileos, hombres no tan sabios, pues dieron a conocer las maravillas de Dios a través de su propia lengua. Así es. Habían 15 naciones con diferente lenguaje o diferente idioma, pero Dios usó a estos hombres. Hechos 3, del 1 al 12, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya no miras de manera espiritual, carnal. Pedro, a la hora novena de la oración, siempre miraba a ese cojo, porque la Escritura dice que ese cojo era cojo desde niño, todo el tiempo simplemente pidiendo limosna. Pero ese momento ya Pedro comenzó a mirar de manera espiritual. Hechos 4, del 1 al 10, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por qué? Porque estos fariseos lo estaban interviniendo a Pedro para meterlo en la cárcel, ¿no? Después de que este hombre llevó cantidad de años en la puerta del templo y el simple hecho de poder haberlo sanado fue interpelado. En Hechos 5, del 1 al 6, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira habían prometido entregar un bien a Dios a través de un terreno que ellos tenían. Muchas veces quizás en ese momento vieron el dinero, pero no entregaron todo lo que tenían que entregar, simplemente entregaron una parte, ¿no? Entonces, simplemente aquí la palabra dice, porque has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Por eso que importante, hermanos míos, es que nosotros como iglesia tenemos obligaciones, tenemos deberes, y como iglesia, pues insto a que muchas veces tengas que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Amén. Cierre sus ojos ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en este día domingo, día en las cuales pues hoy somos la ofrenda dada, puesta aquí en la tierra para poder exaltar a quien nos da la oportunidad de vivir. Señor, siempre la gratitud hacia ti, porque soy el obrero llamado a salvar el campo, con la única respuesta que a mí me ha sido dada: solo Cristo. Doy gracias a Dios por enviar a Jesucristo para darme a conocer su evangelio, para que yo salga de la oscuridad, de la incredulidad y de la ansiedad en la cual vivía sumergido. Gracias, Señor, porque tú me das 24 horas para poder entrar dentro de tu itinerario, para dar vida a mi espíritu, solo a través de la oración y solo a través de la palabra. Quiero darte las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén.